En este vídeo vamos a estudiar el intercambio de datos en TCP. En una conexión TCP, el intercambio de datos está regulado por tres mecanismos. El control de congestión, cuyo objetivo es evitar que se produzca congestión en la red. El control de flujo, cuyo objetivo es evitar desbordar los buffers de recepción en las entidades TCP. Y el control de errores, cuyo objetivo es recuperarse de posibles pérdidas de segmentos en la red. Para entender cómo se produce el intercambio de datos es necesario entender el funcionamiento de cada uno de estos mecanismos individualmente, pero también cómo se produce el intercambio de datos cuando combinamos estos tres mecanismos, porque eso ocurre en las conexiones TCP reales, que estos mecanismos funcionan simultáneamente. Por lo tanto, para entender el intercambio de datos, en este vídeo planteamos una situación en la que una entidad TCP quiere enviar a otra 4000 bytes de datos. Y representamos tres escenarios. Un primer escenario en el que solo interviene el control de congestión, porque nunca se da la situación de que intervengan los otros mecanismos. Un segundo escenario en el que intervienen el control de congestión y el control de flujo. Y un último escenario, el más completo, en el que intervienen el control de congestión, el control de flujo y el control de errores. El planteamiento es empezar por el escenario 1 e ir, una vez que se entienda bien, avanzar a los restantes escenarios. Pero por supuesto, si uno tiene más conocimientos, puede empezar directamente por un escenario más avanzado. Para seleccionar un escenario simplemente hay que situar el ratón encima del escenario, del nombre del escenario, y pulsar. En este escenario vamos a estudiar el intercambio de datos entre dos entidades TCP, A y B. Vamos a suponer que entre A y B hay una conexión TCP abierta y que el tamaño máximo de segmento, el MSS, es de 500 bytes. A quiere enviar a B 4000 bytes de datos, que dado el MSS se traduce al envío de 8 segmentos con 500 bytes de datos cada uno. El número de secuencia inicial en A es de 200, es decir, el primer byte que A envíe a B tendrá número de secuencia 200. Y el número de secuencia inicial en B es de 2901, es decir, el primer byte que B quisiera enviar a A tendría número de secuencia 2901. El tamaño inicial de la ventana de control de congestión en A es el equivalente a 2 MSS y el threshold de slow start es muy grande, suficientemente grande como para no intervenir en el escenario, por lo que todo el intercambio de datos se produce en estado de slow start. Por último, los buffers de recepción tanto en A como en B son muy grandes, por lo que el control de flujo nunca va a intervenir en el escenario, es decir, nunca va a parar la transmisión de segmentos ni en A ni en B. Vamos ya a ver cómo se produce el intercambio de datos entre A y B. En principio A, que tiene 4000 bytes de datos para enviar a B, querrá enviar esos datos lo más deprisa posible. Pero hay una serie de límites a cómo A puede enviar esos datos a B. El primer límite, que ya hemos comentado, es el tamaño máximo de segmento, que limita el número de datos que A puede poner en un segmento que envía a B. Lo limita en este caso a un máximo de 500 bytes. Y el otro límite es la ventana de transmisión, que limita el número máximo de segmentos que A puede tener en la red enviados a B y sin asentir. La ventana de transmisión, a su vez, es el menor de dos valores: la ventana de control de flujo, que en este caso ya hemos dicho que no va a intervenir en el escenario, y la ventana de control de congestión. Por lo tanto, es la ventana de control de congestión, en nuestro caso, la que va a limitar los segmentos que A puede enviar a B. El tamaño inicial de la ventana de control de congestión es igual a 2 MSS. Y eso quiere decir que inicialmente A podrá enviar dos segmentos a B. Y después de enviar el segundo segmento tendrá que detenerse porque no puede tener más de dos segmentos sin asentir a la vez en la red. Por lo tanto, dibujamos los dos segmentos que A puede enviar inicialmente a B. Y le ponemos los datos
que tendrán estos segmentos. El número de secuencia es 200, que es el número de secuencia del primer byte que A puede enviar a B. El número de asentimiento es 2901, que es el byte que A está esperando de B, y los datos son 500 bytes. En el segundo segmento el número de secuencia es 700, 200 más 500 bytes que iban en el segmento anterior. El ACK es igual a 2901, no cambia dado que no hemos recibido, A no ha recibido segmentos de B, y 500 bytes de datos. Cuando B recibe esos segmentos, cuando recibe el primero de esos segmentos, inicia un temporizador de delay ACK. Básicamente está esperando que ocurran una de dos posibles cosas. O bien que los datos recibidos generen una respuesta de manera que el asentimiento de los datos recibidos se puede enviar con la misma respuesta, o bien, que es lo que ocurre en este caso, que se recibe un segundo segmento de datos. Por lo tanto, teniendo ya dos segmentos pendientes de asentir, se va inmediatamente a asentir los datos recibidos. Vamos a dibujar el segmento de asentimiento, en este caso. Este segmento de asentimiento tendrá un número de secuencia igual a 2901 y ACK igual a el byte que está pendiente de recibir B una vez que se ha recibido el segundo segmento, que es igual a 1200. Cuando llega este segmento de asentimiento A, se actualiza la ventana de control de congestión. Estamos en slow start, recibimos un asentimiento, por lo tanto el tamaño de la ventana de control de congestión se incrementa en un MSS. Al mismo tiempo que se incrementa en un MSS, dado que nos han asentido los segmentos que habíamos enviado, podremos enviar 3 nuevos segmentos, porque pasaremos a tener 3 segmentos sin asentir en la red. Vamos a indicar estos 3 nuevos segmentos que envía A. El primero, vamos a dibujarlo un poquito mejor. El segundo segmento y el tercer segmento. Vamos a indicar las flechas y los datos de estos segmentos. El número de secuencia es igual a 1200. El ACK es igual a 2901 y incluiremos 500 bytes de datos. El número de secuencia es igual a 1700. El ACK es igual a 2901 y enviaremos 500 bytes de datos. Y en el último segmento, el número de secuencia es igual a 2200. El ACK es igual a 2901 y otros 500 bytes de datos. Mientras tanto, en B, cuando se recibe el primero de estos 3 segmentos, va a iniciar un temporizador de delay ACK y espera. Cuando se recibe el segundo, como ya se tienen 2 segmentos pendientes de asentir, se van a asentir esos 2 segmentos. A dibujar el asentimiento. Y este asentimiento tendrá número de secuencia igual a 2901 y ACK igual a 2200, que es el byte por el que estoy esperando cuando B recibe el segundo segmento de estos 3 segmentos de datos. Cuando llega a B el tercer segmento de estos 3 segmentos de datos, lo que va a hacer es iniciar un temporizador de ACK esperando por bien que se genere una respuesta, bien que llegue otro asentimiento. Por otro lado, cuando el primer asentimiento llega, va a incrementar el tamaño de la ventana de control de congestión, que pasará a valer 4 MSS. Como estamos en slow start, recibimos un asentimiento e incrementamos en 1 el tamaño de la ventana de control de congestión.
Estos 4 MSS le permiten a tener 4 segmentos a la vez en la red sin asentir. Por supuesto, 4 desde el que está siendo asentido. Por lo tanto, el 1 de estos 4 es el último que se envió en la tanda anterior, en los 3 anteriores que se enviaron. Pero este incremento nos permite, y el asentimiento de 2 segmentos permiten a enviar hasta 3 segmentos más, que además es justo lo que necesita para terminar con el envío de datos. Vamos a pintar estos 3 segmentos. Los datos de estos segmentos en el número de secuencia igual a 2700 ACK es igual a 2901, 500 bytes de datos, secuencia igual a 3200 ACK es igual a 2901, 500 bytes de datos y secuencia es igual a 3700 ACK es igual a 2901 y 500 bytes de datos. Con este último segmento, A habrá enviado a B 8 segmentos, es decir, los 4000 bytes que tenía que enviar a B. Es decir, completa el envío de datos, pero todavía tiene que estar pendiente de recibir los asentimientos de esos datos enviados. En B, cuando se recibe el tercer segmento de la segunda tanda, como decíamos antes, se habrá iniciado un temporizador de delay ACK. Una posibilidad es que venza ese temporizador de delay ACK hasta antes de que llegue el primer segmento de la siguiente tanda. Pero en realidad lo lógico es pensar que va a dar tiempo a que llegue el primer segmento de la siguiente tanda antes de que venza el temporizador de delay ACK, porque el temporizador de delay ACK típicamente es bastante mayor que un RTT. Por lo tanto, nosotros vamos a suponer que efectivamente cuando llega el primer segmento de la siguiente tanda todavía no ha vencido el temporizador de delay ACK y por lo tanto se pueden asentir estos 2 segmentos juntos. Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Y cuando llegan los otros 2 se asentirán esos 2 segmentos también juntos. Entonces vamos a poner los datos. El número de secuencia es 2901. El ACK es igual el byte por el que está esperando B, que es el 3200, cuando se recibió ese segmento. Y el último asentimiento tiene una secuencia 2901 que no cambia nunca dado que B no envía datos, por tanto no consume el número de secuencia, y el ACK será igual a 4200, que será el byte por el que está esperando de A, y cuando llega este asentimiento A sabe que todos los datos han llegado correctamente a B y por lo tanto ha terminado el intercambio de datos con éxito. Aunque ya no va a transmitir más, podemos completar la evolución del tamaño de la ventana de control de congestión, que con cada asentimiento recibido incrementará en un MSS su valor. Hemos terminado, por lo tanto, la descripción del escenario 1. Si no se ha entendido bien, lo mejor es verlo de nuevo. Pero si ya se ha entendido, es el momento de avanzar a escenarios que combinen distintos mecanismos. Para seleccionar el escenario a ver, simplemente llevar el ratón encima del nombre del escenario y pulsar.